Pues tengo el gusto de acompañarlos el día de hoy. Quiero saludar y dar la bienvenida a todos los participantes del segundo curso de actualización en emergencias pediátricas organizado por el Servicio de Emergencia del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. El día de hoy, pues nos compete un tema importante en pediatría, en emergencias, que es imágenes en la emergencia pediátrica, lo cual es un tema importante porque nos permite la detección oportuna de enfermedades y lesiones que guían al tratamiento y mejoran los resultados clínicos al obtener información interna del cuerpo sin recurrir a intervenciones invasivas. El día de hoy tenemos el honor y el gusto de presentar al doctor Carlos Ugaz Charcape como ponente. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional de Trujillo, especialista en radiología por la Universidad Nacional de Trujillo, coordinador de la sección de radiología pediátrica en Rainbow Babies and Children's en Estados Unidos, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica, miembro activo de la Sociedad Peruana de Radiología, miembro comité editorial de la revista Pediatric Radiology Journal, editor de la revista peruana de radiología y es jefe de la subunidad de soporte al diagnóstico y de la subunidad de investigación e innovación tecnológica del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Entonces, ya teniendo en conocimiento a nuestro ponente, pues nos gustaría empezar con la sesión del día de hoy. Me gusta mucho siempre compartir eh, lo que es la radiología pediátrica, que es algo muy importante, ¿no? Entonces, les agradezco por su atención y voy a empezar a compartir la pantalla. Vamos a hablar sobre emergencias en pediatría, desde los rayos X hasta la resonancia magnética. Muy bien, entonces vamos a empezar. No tengo ningún conflicto de interés. Eh, Lo primero vamos a hablar sobre algunos casos interesantes. Vamos a empezar con un caso muy interesante que tuvimos el año pasado acá en el hospital a fin de año. Y vemos este rayos X donde vemos una distensión del estómago bastante grande, ¿no? Como pueden ver, un estómago muy distendido. Y esta es la imagen de resonancia magnética del antecedente. Tenía un linfangioma enorme. Bueno, y en ese momento pensamos, de repente es el linfangioma que creció, por eso está haciendo compresión, ¿no? Pero el niño tenía eh, vómitos, muchos vómitos, y se estaba poniendo cada vez peor. Así que se le hizo una ecografía y como pueden ver acá vemos el estómago bastante distendido, el estómago está muy, muy distendido, y vemos acá especialmente había como un stop casi cerca del duodeno. Y vemos pues acá las imágenes en la pelvis, en el abdomen inferior del linfangioma. Entonces, el niño seguía peor, así que se le hace una tomografía. Y acá podemos ver que el estómago estaba bien distendido, el estómago estaba muy distendido. Y vamos a ver acá dónde está mi puntero. Vamos a tratar de ponerlo en puntero. Ahí está. Acá está el estómago muy distendido. Por acá está el píloro y acá ya está el duodeno. Podemos ver el duodeno acá. ¿Qué está pasando? Y acá está adelgazado. Miren cómo está adelgazado. Y luego, eh, acá miren este Whirlpool que hace como un signo ahí, como ven, ¿no? Como un remolino. Una más rotación intestinal. No, vamos a pasar nuevamente, si no. Un caso muy lindo. Y vamos a ver la parte de la más rotación intestinal, que es una cosa severa, es una cosa importante. Esto fue el 31 de diciembre, entonces el niño tenía que operarse porque una malrotación es algo realmente severo, ¿no? Entonces, fue algo muy interesante de ver. Acá podemos ver el duodeno. Acá está muy pequeño. Acá da una vuelta, está comprimido y luego acá vemos una vuelta y hace este signo de remolino, ¿no? Donde está mi cursor. Entonces, eso es lo interesante de la radiología pediátrica. Puede ayudarnos a tomar decisiones, nos ayuda a guiar el tratamiento y evitar, en este caso, complicaciones severas. En este caso era la vida del paciente.
Así que hoy día vamos a hablar sobre las modalidades de las imágenes. Vamos a ver algunos casos por los sistemas anatómicos, aunque sea uno por cada sistema, sobre todo de abdomen, que es lo más común. Y vamos a hablar algunos de algoritmos de decisión final, ¿no? Vamos a hablar de algunos algoritmos de decisión de la modalidad diagnóstica. Entonces, este es un cuadro que me gusta mucho, se llama el doctor de Sigurd Fieldes, y vemos acá en la época pues, de la tuberculosis, en la que los niños morían y no se sabía qué hacer. Entonces, acá podemos ver que acá está el doctor, está muy preocupado, está preocupado como yo por el tiempo, que quiero tratar de hacerlo lo más eh, exacto posible. Y vemos de que, ¿qué es lo que piensa el doctor? Bueno, quiero hacerle una tomografía. Amamos la tomografía es una imagen muy linda, en emergencia nos ayuda muchísimo y pues tiene algunos riesgos. La mayoría son beneficios, pero hay algún par de artículos que han salido. Este artículo salió el año hace el 2023 en Holanda, con 1 millón de niños que siguieron, y ahora salió hace poco un artículo en 3 millones de niños que han seguido en Ontario, y en ambos se ve un incremento de la posibilidad de cáncer. El incremento es ligero, es pequeño, pero existe. Ya no es una hipótesis que probablemente pueda causar cáncer, sino que ya está demostrado. Entonces, ¿por qué ocurre eso en los niños? Porque los niños son más sensibles, sus células están en crecimiento, son células más sensibles, tienen mayor agua corporal, tienen tamaños más pequeños, son niños más chiquitos y tienen una mayor esperanza de vida. Así, entonces, las células tienen todo el tiempo para poder desarrollar un cáncer. Entonces, es importante recordar esto y miren estos imágenes. Acá les quiero mostrar lo que lo que es la dosis absorbida en los exámenes de radiación, como la tomografía, la resonancia o la intervención mismo. Esta es la edad, ¿no? Cuando es un niño menor de 1 año, miren la cantidad de absorciones como 100. Y ya bueno, cuando pasan nuestras edades, ya, pues yo no tengo 20 ni 30, pero ya bueno, ya estamos por acá, y con nosotros no pasa nada, ¿no? Pero miren la gran diferencia con los bebés, la gran diferencia. Entonces hay que pensarlo muy bien antes de hacer un examen, ¿no? No queremos que nuestros hijos, nuestros niños tengan una relación en vano. Entonces, y miren la cantidad de riesgo de cáncer de acuerdo a la edad. Digamos, como los recién nacidos es donde tenemos que tener más. Entonces, ¿qué examen radiológico es el que voy a indicar? Cada patología va a ser distinta, así que todo depende de qué diagnóstico es el que vamos a descartar y la disponibilidad en el hospital. ¿Qué exámenes podemos tener en el hospital? Entonces, empezamos con los rayos X. El rayos X es normalmente la primera línea. Usamos los portátiles mucho en emergencia. La radiación es mínima, es ínfima, ¿no? A veces llega el portátil y todo el mundo corre. La radiación a los 3 metros es nada. Así que no es necesario irse al cafetín cuando hay en rayos X. En realidad la radiación es nada, prácticamente cada vez los equipos son con radiaciones más mínimas, y es lo mejor pues, para las fracturas, es buenísimo, ¿no? Para todo el tórax y para la evaluación de aire en el abdomen. Y la eco, pues, es bastante disponible, la hacemos bastante bien en Latinoamérica, creo que se hace mejor que acá, o sea, es una gran fuerza la ecografía, hay que usarlo más. Es excelente en el abdomen, excelente para buscar líquido en los bebés, es muy importante, pero depende mucho del expertise, ¿no? Para lograr alguien que realmente haga una ecografía bien son muchos, muchos años, ¿no? Incluso la MRI o la tomografía puede ser como que un poco más rápido porque puedes ver por todos lados y leer, ¿no? En cambio, en el otro depende mucho no solo de tu mano, sino también depende del equipo que tengas, del expertise, del tiempo, del lugar de donde has trabajado y los casos que has visto. Así que es bien operador dependiente, y eso hay que tomarlo en cuenta. La tomografía, la disponibilidad, pues la mayoría de hospitales tiene, la radiación es el punto en contra y a veces necesita sedación, pero es el gold estándar para trauma, sobre todo en cerebral, ¿no? La resonancia magnética no es tan disponible,
todos los resonadores tienen cola, pero no usa radiación, pero es el gol estándar para ver el cerebro realmente bien y pues es importante. ¿Qué vamos a ver en patología torácica? Pues vamos a ver el aire y el gas, es lo que vamos a ver. Las neumonías, lo más frecuente, cuerpos extraños, los niños son... Hoy día vi un niño que comió un imán, no sé, le hicieron una coloscopía, creo que le dieron poner otro imán por ahí, pero fue divertido ver, bueno, de todo. Los niños se ven acá y en todo el mundo, donde sea es lo mismo, ellos juegan con una monedita o algo y por ahí entra, ¿no? En el abdomen debemos ver aire. Cuando vemos falta de aire, como en este caso, puede ser una obstrucción. Cuando vemos aire libre, pues puede ser una perforación importante. Se pueden ver las fracturas. La ecografía es buenísima en el abdomen, en especial en la vesícula, en el hígado, para ver líquido libre, para ver los riñones, para ver los órganos femeninos también es muy importante. Sirve para ver las partes blandas, los tendones, en este caso ver a una espina de pescado, que eso es un caso del niño de San Borja de hace muchos años, y bueno, para ver torsión testicular, torsión ovárica, quistes. La ecografía es muy buena en los recién nacidos para detectar hemorragias intraventriculares y usamos solo el Doppler para algo específicamente vascular, ¿no? Algunas veces pues hemos visto que piden el Doppler por pedir el Doppler, pero el Doppler no tiene sentido. El Doppler se tiene que pedir cuando vamos a ver una patología vascular. Si no, en realidad no es necesario. No es que se vea mejor con el Doppler, sino es para ver una patología vascular. Por ejemplo, en este caso de torsión ovárica, vemos que el ovario no tiene flujo, o en torsión testicular, el testículo no tiene flujo. La tomografía, pues, sirve para los traumas, ¿no? Especialmente cerebral, pero también puede ser torácico, como en este caso. Y bueno, va a ser más importante cuando tenemos una lesión de la vía aérea severa, como en este caso, o cuando tenemos un trauma renal, esplénico, pancreático, nos va a servir mucho. La resonancia magnética sirve básicamente, lo principal es para trauma vertebromedular, podría ser para stroke también, pero si no tenemos cómo hacer el manejo agudo del derrame cerebral, entonces no tiene sentido usarla, ¿no? Pero para el trauma vertebromedular sí es importante porque se hace la descompresión lo más antes posible y eso es importante. Debemos recordar que la hemorragia se va a ver blanca, blanca, lo mismo que en la ecografía, en la tomografía. El líquido libre va a ser fácil de detectar, va a ser oscuro en la ecografía, va a ser oscuro en la tomografía. Y algo interesante es que el gas se va a ver brillante en la eco, entonces a veces tenemos dudas de si es un neumotórax, neumatosis intestinal, entonces podemos usar la ecografía y va muy bien. El gas se va a ver muy oscuro en la tomografía, como en este caso de un enorme neumotórax o el gas portal en este caso. Y los cuerpos extraños van a dar mucho artefacto, como en este caso un cuerpo extraño acá por una bala en el hígado y este que pues fue un fierro de construcción en la órbita, ¿no? Vamos a hablar de unas patologías en especial, vamos a empezar por el abdomen. Es el área de excelencia en la parte de pediátrica, lo más frecuente que vemos. Y lo más común es la apendicitis. Es lo más frecuente que vemos la apendicitis, ¿no? La apendicitis es frecuente, especialmente en los adolescentes. Recordar la clínica que puede ser un poco variable, especialmente en los recién nacidos es difícil, ellos no te van a decir que tienen dolor, ¿no? Empiezan a llorar, falta de apetito es importante, ¿no? Y bueno, solamente recordar la compresión, es importante comprimir en el momento de hacer la ecografía y recordar los parámetros que tenemos que ver. Eh, Generalmente el apéndice va a ser mayor de 6 milímetros en su diámetro total transverso, pero lo que es muy importante es ver que tiene que los signos secundarios, los signos que acompañan a esto, como en este caso la grasa, ¿no? Alrededor de la grasa va a haber como incremento de la densidad de la grasa.
Acá vemos el apendicolito, ¿no? Dentro del apéndice vemos una piedra en el apendicolito y en este caso vemos una hiperemia. Recordemos de que este es un apéndice que está incrementado y acá vemos toda la grasa incrementada, ¿no? Alrededor del, eh, del apéndice. Muy bien, acá vemos el apéndice. Entonces, van a haber algunos casos en los que la ecografía no va a poder resolver la pregunta. Entonces, en estos casos vamos a hacer tomografía. Son casos muy raros, por ejemplo, en este es un caso del hospital, el niño de San Borja, en el que se le hizo la ecografía y no se veía nada. Entonces tuvimos que hacerle, era un niño trasplantado en ese mismo día con anemia plástica, entonces estos niños no hacen mucha reacción inflamatoria. Se le hizo la tomografía y como podemos ver, mi este enorme apéndice bastante inflamado. Entraron a la sala de operaciones y lo operaron y el niño fue muy bien. Entonces, hay algunos casos excepcionales en los que se puede usar la tomografía. La intussusección es importante, recordar de que tenemos ileales, ileocólicas, de ileales no hay que hacerle caso, solitas espontáneamente se solucionan y los estudios son ecografía sobre todo. Entonces la ecografía, vamos a ver la imagen clásica del pseudoriñón o de la dona, como vemos acá, y estas imágenes son clásicas y recordar de que el área va a ser el área ileocólica en la y vamos a ver, cuando vemos ahí el área hidrocólica, generalmente vamos a ver el líquido libre, va a ser más grande, las ileales son más pequeñas y están lejos de la unión del ilio con el colon, entonces puede llegar a haber hasta obstrucción intestinal. Y el tratamiento mejor es la reducción a través de alguna guía. Algunos lo hacen con aire y otros lo hacen con líquido. En el hospital de niños se hace con líquido. Acá los hemos guiado con fluoroscopía, pero con enema, con líquido. En el hospital la expertise es hacerlo con guía ecográfica, se pone la sonda, se hincha un balón y bueno, luego se pone a una altura, lo mismo hacemos acá, y guiado por eco vemos como el agua va rodeando, hay que ver que el agua va pasando despacito y vamos viendo que se abre, ¿no? Y le hacemos un control a unos minutos para ver si es que ya no tiene la imaginación y con eso es la resolución. Se puede, si no es éxito, se puede reintentar a las 3 horas, o bueno, imagínense, pues, ¿quién quiere que su hijo lo operen? Mejor es intentarlo las veces que sean, ¿no? Actualmente algunos intentan hasta 3 veces, es preferible y bueno, pues es mejor. Vamos a hablar con el del tórax. Lo más frecuente, bueno, entre otras cosas, el cuerpo extraño en la vía aérea. Entonces, algo que quería recordarles, casos que vimos, por ejemplo, en el hospital del niño, que un tórax se veía más opaco que el otro e hiperventilado. Cuando tenemos esta duda, podemos hacer una pista lateral y el área que está como el cuerpo extraño, como hace mecanismo de válvula, va a seguir hiperinsuflada, como vemos en este caso que es en el lado derecho que sigue hiperinsuflado en todas las posiciones. Es un casito de un niño que estaba comiendo pues su pollo a la brasa, un niño con síndrome de Down, y podemos ver acá algo raro, miren acá. Bueno, tuvimos que hacerle la tomografía porque no teníamos duda de dónde estaba y acá lo podemos ver en esta reconstrucción con un colorcito hermoso, este huesito de pollo que salió felizmente bien. En músculo esquelético pues tenemos las fracturas, que es lo típico de los niños. Y vemos esta rayos X que realmente no se ve muy claro que tiene, pues yo mismo me tengo que acercar para decirles qué es lo que tiene y vemos acá que tiene pues una reacción perióstica, miren, se ve ahí la reacción perióstica, ahí la ven, una reacción perióstica una línea laminar, entonces, pues, ¿qué pasó con este niño? No se ve un atraso de fractura grande y el niño tenía dolor, así que se le hace una MRI y acá podemos ver en la resonancia magnética cómo había edema y cómo había un poco de pues, hiperintensidad alrededor del periósteo. Es una fractura por estrés, ¿no? Los niños a veces que hacen
deportes o están muy gorditos, entre otras cosas. Sistema nervioso central. Este es un caso que vi hace unos meses, pues los neonatólogos me dijeron, yo les dije, pues me parece una meningitis, y me dijeron, no, 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 parece, porque el epéndimo se ve bien. Yo le digo, pero no sé, se ve horrible, ellos están viendo esta zona y pues le digo, no, miren cómo se ve esto brutalmente grosero y el niño pues, bueno, ya recibió antibióticos y le fue bien. Cuando tenemos golpes y a veces tenemos niños que se ven muy mal, le hacemos la tomografía y tienen unos puntitos nomás o nada. Entonces puede ser una elección accional difusa, es que algunas eh, haces de la sustancia blanca se han roto, entonces producen somnolencia y grandes alteraciones, ¿no? La resonancia es ideal para ello. Genético urinario, por lo clásico, las torsiones de testículo y la torsión de ovario. En este caso, esta imagen que es importante, la de los vecinos, ¿no? De los testículos en una sola imagen, en la que podemos ver este testículo está grande y no tiene nada de vascularidad, y este tiene vascularidad normal. El testículo grande sin vascularidad, y acá vemos que el cordón esplomático está hecho también un remolino, otro signo de Wilcox. Bueno, entonces para lo que más importante debemos recordar, ¿qué es lo que debemos recordar? Saber es parte de nosotros, de saber qué modalidad diagnóstica debo usar. Empecemos por el abdomen. En el abdomen es importante usar, bueno, lo más frecuente vamos a tener dolor abdominal. Si es un recién nacido o un lactante a más. ¿Por qué lo divido? Porque en el recién nacido el mejor amigo va a ser la rayos X de abdomen simple, ¿no? Mientras que en lactante más va a ser la ecografía, que es la modalidad principal en la emergencia pediátrica. Con rayos X simple vamos a poder ver NEC, ¿no? Vamos a ver en el NEC primero distensión difusa de asas, luego vamos a ver neumatosis intestinal, luego vamos a ver gas portal. En la obstrucción intestinal del recién nacido, pues depende y lo que vamos a ver es distensión de algunas asas y silencio en distal. Por ejemplo, vemos el signo de la doble burbuja en la estenosis duodenal en los niños con síndrome de Down o pancreatinular o whatever. Y tenemos también el signo de la triple burbuja con atresia ileal. Tenemos los casos de ilio meconial. Tenemos los casos bueno, ya vemos, puede ser un Hirschsprung severo, entonces nos sirve mucho la RX simple, ¿no? Cuando tenemos pues un niño que vomita mucho, se le ve muy mal, muy tóxico, y encima pues vemos una placa en la que no vemos gas distal y queremos descartar pólvulo del intestino medio por una mala rotación intestinal, una super emergencia, tenemos que hacer una serie gastrointestinal, ¿no? Sirve la ecografía actualmente, hay una gran relación entre la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior con la malrotación, pero sigue siendo el examen de elección final para la cirugía, el examen contrastado. Ecografía, un niño, un varoncito de 30 días, vómitos, hipertrofia del pilar. No necesitamos más que la eco. La intususección, la eco, y de paso que nos sirve para guiar la reducción. Y la apendicitis, obviamente, la ecografía, en casos muy, muy atípicos, la tomografía, con contraste. En el tórax, la dificultad respiratoria aguda, pues rayos X es como que, wow, lo principal en el tórax. Vamos a hacer ahí un dibujito, porque un corazoncito, porque el tórax y la rayos X se ama. Creo que es la más importante. Neumonía, 100% rayos X, edema pulmonar, rayos X, y si pues empezamos a ver un corazoncito medio raro, hagámosle su ecocardio, es importante. Hay un gran número de cardiópatas que no son detectados, incluso acá hay casos en los que lo detectan tardíamente.
más aún en nuestro país, y estos son muy dependientes del tiempo, ¿no? Si a un niño se le opera muy mayor, el pronóstico es muy distinto a un niño que se le opera muy pequeño. Neumotórax, suficiente con rayos X, derrame pleural, si son muy pequeñitos, muy pequeño neumotórax, muy pequeño derrame pleural, pues podemos hacer ecografía. Cuerpo extraño, rayos X lateral, lo dijimos, y lesión de vía aérea, puede ser la tomografía, ¿no? En general, las emergencias con rayos X van suficiente. Y el sistema nervioso central, pues lo más frecuente que vamos a recibir, hemorragias, traumas y eh, trauma, ¿no? El, el recién nacido podemos hacer eco bien suficiente y a niños grandes tomografía sin contraste, ¿no? Vamos a tener dos escenarios, la tomografía sale anormal, ya vemos la hemorragia y bueno, o nada, y bueno, una hemorragia muy chiquita, pero si está normal y el bebé se ve muy mal, hay que hacerle la resonancia magnética, ¿no? Para ver, por ejemplo, la lesión nasal difusa o otra cosa más sutil. La resonancia es superior en la caracterización del cerebro y, por ejemplo, también para ver fracturas ocultas en músculo esquelético, ¿no? Especialmente en la rodilla, pero casi todo el cuerpo, principalmente en la rodilla, ¿no? A veces también vemos algunas en la pelvis, algunas en el hombro, pero suficiente es parece que es general. Los mensajes para llevar a casa, en primer lugar, tenemos algunos estudios que podemos tener en el NIE San Borja, pero hay que usarlos de forma racional, sin abusar de los exámenes de radiación, sin abusar de la sedación, que también tiene que ver con, puede afectar lo que es tener neurotoxicidad. Nadie quiere que las neuronas de nuestros bebés estén afectadas. La ecografía es la principal modalidad en el abdomen. La rayos X es la principal modalidad en el tórax y la tomografía y la resonancia magnética son complementarias en la parte del, del sistema nervioso central, no es que una es mejor que otra, sino que cada quien tiene su mejor. Muchas gracias. Entonces ahora voy a estar listo para las preguntas. Estaré muy feliz de hablar un rato con ustedes. Eso creo que va a ser lo más divertido. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy didáctica su exposición. Invitamos a los participantes, a pues hacernos llegar sus dudas, sus preguntas, a través del chat, por favor. Les damos unos minutos para que le den así una rebuscadita a cualquier duda que tengan para que nuestro expositor pueda pues hacernos llegar, darnos un poco más de conocimiento, alguna experiencia de repente, algo que tengan en particular para preguntarle al doctor. Les agradeceríamos bastante. Justo tenemos una pregunta de Juan Nanes. Dice, ¿por qué en los neonatos es mejor la radiografía? Pero dame un segundo, por favor. Estamos tratando de conectarnos con nuestro ponente. Vamos dando las preguntas, las vamos juntando y se las vamos diciendo, haciéndolas llegar a nuestro ponente. Sí, buenas tardes a todos los participantes. Gracias, doctor Quispe. Efectivamente, nos estamos conectando con el doctor Ugaz para que pueda responder y absorber sus preguntas. Aprovechamos este momento para comentarles que continuamos en el mes de octubre con nuestras sesiones. También comentarles que para octubre tenemos programado un taller, ¿ya? El taller de traslado pediátrico será el miércoles 29 de octubre. Les estaremos enviando oportunamente los enlaces para la inscripción. Recordemos que son cupos limitados, es presencial, de que vayan agendando y todo se va a hacer según eh, el orden en el que se hayan inscrito y que cumplan el perfil del participante para dicho taller.
Recuerden también que el hecho de inscribirse en el formulario es el primer paso. El siguiente paso es la confirmación de su participación a través de un correo que les llega a la dirección que ustedes adjuntan. Indira, ya Eh, estoy por acá. Ahí está el doctor Ugaz. Sí. Muchas gracias, doctor. Dejo entonces al doctor Ugaz y al doctor Quispe. Gracias. Bueno, quería comentar sobre la primera pregunta que está ahí. No hay ninguna modalidad que sea mejor que otra, todas son complementarias. Entonces, en los recién nacidos, obviamente que siempre le hacemos las radiografías y usualmente pues usamos mucho los babygramas, ¿no? En la que vemos el tórax y el abdomen juntos porque es difícil de saber, ¿no? Y son pequeñitos, entonces nos va a servir mucho en los dolores abdominales o en las rayos X de abdomen simple en los recién nacidos. Su utilidad es bastante limitada en niños más grandes, pero en recién nacidos nos ayuda porque aún hay artículos que han salido sobre enterocolitis necrotizante, pero todavía que más oriente es los rayos X por encima de la ecografía en enterocolitis necrotizante en NEC. En obstrucción intestinal del recién nacido, las imágenes que nos van a ayudar es la rayos X, ahí no hay mucho lugar de la ecografía aún. En el vólvulo del intestino medio, también lo más frecuente nos va a ayudar la rayos X nuevamente. Entonces, en las patologías más severas del recién nacido, en el abdomen, el rayos X va a ser superior, o bueno, nos va a dar más orientación que la ecografía. En ese caso, va a ser la ecografía complementaria. Ya un niño mayor, casi lo mejor, lo más fácil es ver por ecografía. Entonces tenemos otra pregunta de la doctora Rosa, que es, para el diagnóstico de fístula traqueosofágica, ¿cuál sería el estudio diagnóstico adecuado? Debemos recordar de que siempre en el hospital ha habido mucho déficit de no tener el examen de fluoroscopía, que acá, por ejemplo, se usa muchísimo, ¿no? El examen adecuado es hacerle una fluoroscopía, ¿no? Es un examen en primer lugar, lo podemos ver una fístula traqueosofágica a veces con rayos X simple, podemos ver que hay solamente aire en la parte superior, ¿no? Del esófago hay como una. Luego tenemos que hacer el examen contrastado, ese es lo que tenemos que hacer, un examen guiado con fluoroscopía, ¿no? En los casos de que son recién nacidos, es mejor el contraste yodado, no el bario, porque el bario es muy pesado y se puede pegar y puede hacer una obstrucción. Se hace con el contraste que ponemos en la tomografía, que es el contraste yodado y pues ahí podemos ver, ¿no? Se va a reabsorber, así que no es peligroso y es la mejor forma para hacer el examen, ¿no? Ajá, en realidad, la tomografía a veces la hemos usado en el hospital cuando estaba malogrado el fluoroscopio, pero el fluoroscopio es el examen que debe usarse, ¿no? En la fluoroscopia. Eh, Doctor, justo también por ahí vi una pregunta de, en caso de niños pequeños en el que suele ser frecuente la ingesta de monedas, a veces también estas famosas pilas de reloj que siempre las suelen tener en casa, no sé por qué, la da la casualidad, y a veces es importante no reconocer que es una pila, porque a veces no siempre se tiene al gastroenterólogo, por ejemplo, en las noches para que haga una intervención rápida y se deja, ¿no? El niño esperando hasta el día siguiente. Algunas veces ha sucedido. Si hay algunas características de repente que nos ayude para poder diferenciar a veces estas monedas y estas pilas de reloj que ha sucedido, que usted no me dejará mentir, doctor, que ha habido a veces Es demora muy y frecuente. algún tipo de consecuencia a posteriori. Es una buena pregunta, bueno, en realidad es bastante simple. No necesitamos casi ni ser radiólogos para pensar que es una pila, porque las pilas son bien fáciles de ver, son así, pues pequeñas, redonditas, muy distintas a las monedas, ¿no? Lo único que les puedo recomendar es lo que dijo el doctor, ¿no? Si vemos una imagen de pila para el radiólogo, llamar al médico de emergencia, ¿no? Decir, llamarlo y tener una buena
Y para el médico de emergencia, pues estar en contacto lo más rápido posible por el especialista, porque esos casos, luego de que hay una erosión, son extraordinariamente tristes, complejos. Reparar el esófago es muy difícil, es un tejido muy débil, así que es importante de reconocerlos y de alzar las alertas lo más antes posible, ¿no? Algo que creo que tiene el Hospital del Niño San Borja y que creo que nunca se debe perder es una gran interacción entre las especialidades médicas, ¿no? A veces decimos, oh, pues ya me tiene loco, que me escribe, siempre me avisa, me llama, todo, o el emergencista, el radiólogo o el gastroenterólogo, pero es la única forma, ¿no? Cuando hay hospitales en los que se pierde eso, pues se pierde la calidad, ¿no? Acá, por ejemplo, es obligatorio que cuando hay un hallazgo que sea crítico, uno lo tiene que informar en ese momento y llamar al médico y en el reporte ponemos que lo hemos visto y que lo hemos hecho y que hemos llamado, porque es la vida de un paciente, ¿no? Entonces debemos solamente un poco fomentar esa cultura, ¿no? Sabemos que hay tantas dificultades en el país, pero nuestro trabajo depende de la vida de los niños, así que es muy importante estar alerta de esas cosas. Doctor, otra duda, perdone usted que lo moleste, en cuestión de los traumas abdominales, que usted sabe que en pediatría normalmente suele ser, pues, el pasajero, el niño es pasajero, normalmente no va conduciendo. Teníamos nosotros en emergencia, pues, la idea de la ecografía abdominal como primer o como uno rápido, pero en estos casos en el que el niño es complejo, que ha sufrido un trauma de alto impacto, muchas veces por recomendación de sus colegas nos dicen, ¿no? Que si ya están pidiendo una tomografía de emergencia cerebral, ¿por qué no mejor hacemos una TAC completa? Dependiendo de la gravedad, a veces obviamos un poco la urea y la crea que nos piden, ¿no? Para los exámenes de abdominales. Justo quería saber su opinión, que nos ilustre un poco. De repente, en estos casos sería mejor hacer las tomografías que vamos a ingresar de repente primero por la parte de cerebro, que es lo que de repente a veces nos prima, ¿no? Quería saber su opinión, doctor, porque a veces esperamos que el cirujano, porque es un manejo complejo en el instituto, viene cirugía, traumatología, neurocirugía, y a veces van pidiendo, a veces por lados, pero siempre el que hace la unidad clínica en las imágenes es el área de radiología y es el que nos dice, ¿no? ¿Por qué no mejor sería una tomografía, ya que vamos a entrar a la sala de tomografías, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con que ya que vamos a entrar debemos hacerle la tomo, así que bueno, voy a comentarles eso porque depende de la situación, pero o sea, en general, en el trauma, si el paciente realmente es de alto impacto, entonces ahí va a necesitar de tomar la tomografía con contraste, ¿no? Entonces, eso sí tiene sentido. Si es un golpe de alto impacto, como tú dices, o sea, si realmente es un trauma vehicular bastante severo, el paciente debe entrar a tomografía cerebral y abdominal con contraste, una sola fase, no necesita simple porque ahí pues no es necesario la creatinina, ahí no es necesario nada. Por encima está la vida del paciente, se pone el contraste y se toma la tomografía. Siempre es mejor si el paciente está estable, si es algo leve, pues hacerle ecografía primero, ¿no? En realidad siempre debemos de intentar de resolver la más cantidad de dudas con con la ecografía, ¿no? Sabemos que el riesgo de cáncer es pequeño, pero es mejor no hacerlo, ¿no? Y no hay que complicar tampoco con una sedación que no necesite el paciente. Yo creo que hay que ser racionales y quién mejor que los médicos de emergencia para ser racionales y fríos, ¿no? Si bien el paciente extremadamente descompensado y pues y viene de un trauma vehicular, sí o sí va a tomografía con contraste de abdomen. Pero si vemos un paciente que la verdad que se ve bastante bien, el golpe es más cerebral, pues tiene que hacerse ecografía, ¿no? No se aprovecha una modalidad porque está cerca o eso no tiene ningún, ninguna base. ¿Mm? Tenemos otra pregunta. Dice, en las emergencias llega el paciente con moderado compromiso general.
la poca expertise para visualizar las imágenes de malrotación intestinal. ¿Cuáles serían los tips para su diagnóstico? En primer lugar, el paciente con más rotación intestinal, sí, ahí, qué pena, me hubiera gustado tener una pizarra y más o menos dibujarles. Justo es difícil, yo acá lo he aprendido porque acá es un tema, malrotación intestinal, es una emergencia, nosotros hacemos retén solamente por las malrotaciones, imagínense lo importante que es. En primer lugar, una malrotación intestinal no significa una emergencia. Lo que significa una emergencia es el midgut volvulus, que es el vólvulo del intestino medio. Esa es la emergencia. Entonces, una malrotación intestinal significa que el intestino no está en su posición y que no está en todo el abdomen, sino que está un lado en el derecho, en otro lado en el izquierdo, ¿no? Y eso tiende a enrollarse y a hacer un vólvulo. Cuando el vólvulo se cierra mucho, pues hay necrosis e isquemia. Entonces, la complicación de una malrotación intestinal es el vólvulo del intestino medio. El vólvulo del intestino medio es la emergencia. Entonces, ¿qué es lo que te tiene que hacer en este caso? El manejo es estandarizado en todo el mundo. El paciente con sospecha de malrotación intestinal tiene que ir primero a ecografía para ver la relación super- entre la mesentérica superior y entre la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior. Y ver el Whipple sign, ¿no? Y ver si es que hay esta imagen a remolino. Primero hacemos la ecografía. Si la ecografía es normal y el paciente está como que más o menos estable, se acabó y es otra cosa. Si tenemos los hallazgos alterados y realmente sospechoso, le vamos a hacer una fluoroscopía. Entonces, eso es un poco complicado en nuestra realidad porque no tenemos el fluoroscopio y acá pues el fluoroscopio es todos los días, ¿no? Bueno, se hacen pocos pues, pero es fundamental. Un hospital pediátrico no debería siquiera trabajar sin fluoroscopio. El fluoroscopio, ¿cómo vamos a saber la malrotación intestinal sin el fluoroscopio? O sea, es difícil, ¿no? Bueno, luego hacemos el examen de fluoroscopía y vemos que el intestino, bueno, pasa el estómago y luego vemos el duodeno, y el segunda y la tercera porción, pasa de la derecha a la izquierda y sube y luego vemos ahí cómo pasa hacia la izquierda. Si el duodeno pasa a la derecha y nunca sube, nunca va, se queda en la derecha, es una malrotación intestinal y ese paciente puede tener tendencia a hacer el mid-gut bulge, ¿no? Entonces, el tip es el siguiente, pues primero en la clínica, los niños con malrotación intestinal puede ser una persona que hay grados de malrotación y puede ser un hallazgo en un adolescente, ¿no? La emergencia es el vólvulo del intestino medio, ¿no? Y el vólvulo del intestino medio no va a ser como que, mira, el niño ahí está jugando, pero tiene vólvulo del intestino medio. No es así. Va a verse tóxico, va a verse mal, ¿no? Va a estar vomitando bilioso y todas las cosas, se va a ver mal. Entonces, el manejo racional es eco, bien hecha. Si tenemos dudas, a la fluoroscopía. Y ahí nos va a decir, ¿tiene rotación o no? Y de ahí al quirófano. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, me encantó esa pregunta, me parece muy importante y pues para recordarles que es importante tener el fluoroscopio usando, ¿no? Muchísimos exámenes se ayudan en eso, la fluoroscopia. No sé si doctor tiene alguna pregunta más, Indira, no sé. Doctor, ¿algunas recomendaciones para el uso de la ecografía en emergencia? De que, Úsenla, úsenlo, es importante usarlo, especialmente para lo que es la detección de la EcoFast, me parece súper importante para detectar líquido, es importante para detectar aire cuando tenemos neumotórax, neumoperitoneo, y eso es importante, ¿no? Creo que es fundamental tener un ecógrafo en la emergencia para poder usarlo, pero recordemos que la ecografía es más difícil de lo que parece.
y hacer un diagnóstico, no deberían hacerlo, es pesado, ¿no? Déjenlo a los radiólogos que hagan los diagnósticos. Para hacer una ecografía bien, demoran. Obviamente es bastante fácil decir hay una masa, hay una lesión, pero hay cosas sutiles y la curva de aprendizaje de ecografía es bastante pesada, especialmente para las adquisiciones de Doppler. Hay que tener bastante tiempo para saber cómo hacer la adquisición, cómo poner los valores. Así que usémoslo para las cosas que nos pueden servir como primera mano. La EcoFast me parece bien, detectar líquidos, detectar aire, detectar algo para un manejo inmediato y luego ya pasa a que se haga ecografía en el servicio de imágenes con más calma. Gracias, doctor. Mm. Agradecerle, doctor, por la ponencia, por compartir el tiempo, su valioso tiempo con nosotros, brindarnos su experiencia, una excelente presentación. eh, y lo mejor de todo, lo más valioso para nosotros los médicos, su tiempo para compartir y darnos estos tips, enseñarnos, porque en esta carrera siempre hay que aprender y mucho más si es que hay alguien con tanta experiencia como usted. Espero que nos volvamos a encontrar nuevamente, invitarlo a que, y siempre será un gusto invitarlo a que nos ilustre con su conocimiento. Ha sido un gusto, doctor. Espero que usted esté Gracias. bien con su familia y desearle lo mejor también. eh, Este, doctor, mucho éxito, muchos éxitos y gracias por la exposición. No, muchas gracias a ustedes. Recordarle que la mejor forma, pues en estos tiempos que hay, pues tantas separaciones pues polarizaciones, creo que sería, es importante recordar de que el trabajo como médicos nos exige trabajar en equipo. No, acá, por ejemplo, en la parte del trabajo va bastante rápido y bien porque todos los radiólogos acabamos la lista completa, dejamos 0 casos y todos nos apoyamos y eso sirve bien y tú llegas a tu trabajo contento porque todos acaban el trabajo todos a tiempo, nadie tiene que nada pendiente porque todos nos enfocamos mucho al paciente. Creo que hay que recordar eso y encima pues nuestro trabajo es muy importante, ¿no? Son la vida de los niños. Entonces recordar que la clave son siempre, podemos tener circunstancias difíciles, en el hospital, pero recordar que nuestro trabajo es muy valioso, que vale la pena y cada vida vale pues todo. Entonces recordar que en cada detalle está, no nos apuremos, en los detalles está la cosa importante, trabajemos en equipo internamente y con nuestros colegas de las otras especialidades, con respeto, con cariño, con mucha asertividad las comunicaciones. Y finalmente, pues recordemos que por encima de todo está la vida de nuestros niños, entonces hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucho cariño. Hay que recordar que aprender es obligatorio en esta carrera porque es lo que exige. Hay muchas cosas nuevas. Ahora, por ejemplo, está como en tendencia de que la intususección puede ir bien con un manejo más conservador, agregando fluidos y corticoides, un artículo que salió hace unos meses nomás, entonces hay que estar siempre actualizados por nuestros pacientes. Muchas gracias a todos y bueno, yo me tengo que despedir, todavía tengo pacientes, pero les mando un gran abrazo y estaré siempre a su disposición. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias también a todos los participantes del curso. Los invitamos a las sesiones del mes de octubre, al bloque de transporte pediátrico de la sesión del día viernes 3 de octubre. Tengan ustedes muy buenas tardes, mucho gusto.